¿Qué onda, amigos? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Y déjenme decirles que lo que van a escuchar esta noche los va a dejar sin dormir, porque hoy les traigo algo especial, las historias más perturbadoras que jamás me han contado vendedores ambulantes, gente que trabaja de noche, que camina las calles cuando todos duermen, que ve lo que nadie más ve. Vamos directo al grano, porque la primera historia de esta noche es brutal. Es sobre un vendedor que aprendió de la peor manera posible que hay ciertas cosas que nunca debes decir en voz alta cuando estás solo en un camino oscuro, porque nunca sabes quién está escuchando. Y créanme, amigos, lo que escuchó no era humano. Comencemos. Voy a contarles un encuentro con el Catherine que ocurrió en mi familia. Esta historia no me pasó a mí, le pasó a mi abuelo, y fue él mismo quien me la contó cuando yo ya era grande. Una noche tranquila de verano, mientras compartíamos un cigarro en el patio de su casa, mi abuelo se quedó mirando el horizonte con esos ojos cansados que solo dan los años. Sin intención de asustar, como si fuera a confesarme algo que todavía le asustaba mucho, empezó a hablar. Mi abuelo vivió toda su vida en un pueblito de Sonora, de esos que hoy ya crecieron, pero que en aquel entonces eran pequeños, silenciosos, sin nada de casas, donde todos se conocían y las noticias corrían más rápido que el viento. Él se dedicaba a vender insumos de limpieza, jabones, escobas, detergentes, cloro, todo lo que una familia necesitaba para mantener su hogar. Él no tenía tienda, no tenía local. Todo lo que vendía lo cargaba en una carreta pequeña de madera que él mismo había construido con sus manos, y esa carreta la jalaba su burrito, un animal noble, paciente, de pelaje gris con manchas blancas, que lo acompañó durante años y que mi abuelo quería como a un hermano. Mi abuelo vendía en su pueblo, pero al ser tan pocos habitantes, también se iba a pueblitos cercanos. Recorría kilómetros cabalgando por caminos de tierra, veredas polvorientas bajo el sol inclemente de Sonora, tramos sin casas, sin luz, sin nada más que monte espinoso a los lados y ocasionalmente el esqueleto blanqueado de algún animal que no sobrevivió la sequía. De día ya era solitario, pero ahora con la luz del atardecer desvaneciendo rápidamente, era otra cosa. El viento comenzaba a soplar frío, moviendo las ramas secas con un crujido inquietante. Y como si el día no hubiera sido suficiente castigo por aquellas bajas ventas, la lluvia empezó a caer. Primero despacio, gotas gruesas que salpicaban en el polvo del camino, pero luego se vino fuerte, una cortina de agua que apenas dejaba ver a 2 metros de distancia. Mi abuelo tuvo que bajar el paso, cuidar al burrito que resbalaba en el lodo, proteger la carreta para que no se atascara. Sus manos se aferraban a las riendas mojadas mientras el agua le escurría por el sombrero, empapando la camisa hasta los huesos. Y ahí, en medio de la lluvia, del cansancio, del frío que le calaba hasta los huesos, del hambre que le retorcía el estómago, mi abuelo empezó a enojarse. Pero no un enojo normal, era un enojo profundo, amargo, de esos que nacen cuando uno siente que la vida es injusta. Empezó a maldecir su suerte, su pobreza, su negocio, todo en voz baja. El ruido de la lluvia se tragaba sus palabras, pero él seguía hablando consigo mismo. Decía que trabajaba como burro, que estaba cansado de aguantar calor, frío, lluvia y seguir igual, que sus hijos merecían más, que su esposa merecía más, que él merecía más. Su voz temblaba, no sabía si por el frío o por la frustración contenida durante años. Y fue en este berrinche, en este momento de debilidad absoluta, que dijo algo que nunca debió decir. Dijo que quería más,
que haría lo que fuera para ganar un poco más de dinero, lo que fuera, sin importar qué. Aclaró otra vez que no gritó, no levantó la voz, lo dijo bajito para sí mismo, casi en un susurro ahogado por el golpeteo de la lluvia contra la tierra. No pasaron ni 2 segundos cuando de pronto escuchó un chiflido, un silbido agudo, claro, que cortó el aire justo detrás de él. Venía justo detrás de él, perfectamente audible a pesar de la tormenta. Mi abuelo se detuvo, paró el burro en seco. El animal también se puso nervioso, moviendo las orejas hacia atrás, resoplando con inquietud. Pensó que tal vez era alguien pidiendo ayuda, como otro comerciante, alguien conocido que también había quedado atrapado en el mal tiempo. Él volteó lentamente, entrecerrando los ojos contra la lluvia. Un hombre se le estaba acercando caminando. Surgió de la cortina de agua como si la tormenta lo hubiera parido. Mi abuelo siempre me dijo que lo primero que le llamó la atención fue la ropa. Era un hombre alto, muy alto, delgado como un álamo, vestido con un traje negro, completamente negro. El traje parecía de buena calidad, de esos que usan los ricos en las ciudades, con chaleco y todo. Llevaba botas negras, limpias, bien cuidadas, brillantes como si acabaran de sacarlas de la caja, algo completamente raro para alguien que caminaba bajo la lluvia y el lodo. Además, el hombre no parecía mojado, ni una gota de agua manchaba su ropa. El traje estaba seco, impecable, como si caminara bajo un paraguas invisible. Mi abuelo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la lluvia. Aquel hombre se acercó con calma, sin apuro, con pasos largos y seguros sobre el lodo, y le habló como si ya lo conociera, con una voz suave, casi amable, pero con algo extraño debajo, algo que mi abuelo no podía identificar. «Buenas noches. ¿Me da un aventón al pueblo más cercano? No sea malito». Mi abuelo dudó unos segundos. Algo en su instinto le gritaba que dijera que no, que siguiera su camino, pero al ver la lluvia, al pensar que cualquier cristiano merecía ayuda, le dijo que sí, que se subiera a la carreta. El hombre subió con un movimiento fluido, casi antinatural, y se sentó junto a mi abuelo sin hacer ruido. Ni siquiera crujió la madera de la carreta bajo su peso. «No lo vi venir», le dijo mi abuelo mientras retomaban el camino, tratando de romper el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. El hombre giró la cabeza lentamente hacia él y respondió algo que le incomodó desde ese momento, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pues yo sí lo vi a usted, y también escuché lo que estaba diciendo». Mi abuelo soltó una risa nerviosa, apenada, sintiendo cómo la sangre se le subía al rostro a pesar del frío, pero el hombre no sonrió, no se rió, solo lo miraba fijamente con unos ojos negros, completamente negros, sin reflejo alguno de la poca luz que quedaba. Seguían avanzando, el burrito caminando lento, más nervioso que antes, sacudiendo la cabeza, la lluvia cayendo con fuerza, el monte oscuro a los lados pareciendo cerrarse sobre ellos. Entonces el hombre habló de nuevo, con esa voz tranquila que helaba más que el aguacero. «Oiga, yo puedo darle eso que está buscando usted». Mi abuelo, sintiendo cómo se le secaba la boca, dijo que ¿a qué se refería?, aunque en el fondo ya empezaba a sospecharlo. El hombre volteó a verlo completamente, girando el cuerpo entero hacia él, y fue ahí cuando mi abuelo sintió miedo de verdad, un miedo primario, animal, de esos que te hacen querer correr sin mirar atrás. Los ojos del hombre no eran normales, eran completamente negros, sin blanco, sin iris, como 2 pozos profundos, y cuando hablaba, el aire alrededor parecía enfriarse todavía más. «Yo me dedico a esos tratos que está buscando usted», le dijo con una sonrisa que mostraba dientes demasiado blancos, demasiado perfectos, a los tratos donde la gente está dispuesta a todo por dinero. Le dijo que con él no había engaños, que no pedía favores pequeños, que no prometía cosas a medias, todo era claro, directo, definitivo.
Solo necesito su alma y usted puede tener todo lo que quiera. Dinero, salud para su familia, respeto, todo. Lo único que le pido a cambio es algo que de todas formas va a perder algún día. Su voz era casi hipnótica, persuasiva, llena de promesas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. No hizo falta que el hombre dijera su nombre, no hizo falta que se presentara formalmente. Mi abuelo supo perfectamente quién estaba sentado a su lado. Era el diablo. El terror le atravesó como un rayo. Le dio tanto miedo que no pudo volver a mirarlo. Bajó la mirada, apretó las riendas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El sonido de la lluvia se le hacía ensordecedor. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Con las manos temblando, paró al burrito que también se había puesto inquieto, dando pasos hacia atrás, resoplando con miedo. «No quiero ningún trato», dijo mi abuelo con la voz temblorosa, apenas audible. «Bájese, bájese mejor aquí mismo». Aquel hombre no discutió, no se enojó, no mostró molestia alguna. Simplemente se bajó de la carreta con ese mismo movimiento fluido, silencioso, y sus pies tocaron el lodo sin hundirse, sin mancharse. Antes de alejarse, se detuvo, giró la cabeza hacia mi abuelo y se rió. Una risa bajita, tranquila, casi divertida, que resonó de manera antinatural sobre el ruido de la tormenta. «Cuando quiera dejar de quejarse, cuando esté listo, venga a este mismo lugar. Aquí voy a estar esperándolo. Siempre voy a estar esperándolo». Lo dijo con un tono calmado, paciente, como quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Y aquel hombre se perdió entre la lluvia y el monte, desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado ahí. Mi abuelo sacudió las riendas con fuerza y el burrito salió disparado, corriendo lo más rápido que sus patas le permitían, chapoteando en el lodo, casi volcando la carreta varias veces. Regresó a la casa aterrado, empapado, temblando de pies a cabeza, pero hizo algo que nunca volvió a hacer. No se quejó, no renegó de su suerte. Metió al burrito en su corral con manos temblorosas, le dio agua y zacate, aunque el animal seguía nervioso. Guardó la carreta, se quitó la ropa mojada y se acostó sin decir ni una sola palabra, ni siquiera a mi abuela que le preguntaba qué le pasaba. Esa noche casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros, escuchaba esa voz, sentía esa presencia. Y según él, a la mañana siguiente despertó agradeciendo lo poco que tenía, la paz, su casa, su familia, su vida. Decía que entendió algo muy importante esa noche bajo la lluvia, que la pobreza puede doler, que puede ser dura, que puede ser injusta, pero perder el alma, venderla por monedas, es peor que cualquier sufrimiento terrenal. Esa mañana se fue a trabajar otra vez, con el mismo burrito, la misma carreta, los mismos productos, pero algo raro vio cuando fue a revisar su carreta antes de partir. Ahí, justo en el lado donde aquel hombre se sentó, había una mancha quemada. Era como si hubieran puesto un fierro al rojo vivo sobre la madera. La madera estaba carbonizada, negra, con la forma exacta de una mano con dedos largos, demasiado largos. Esa marca nunca se borró. Quedó ahí durante todos los años que mi abuelo usó esa carreta, como un recordatorio permanente. Desde ese día, nunca más volvió a quejarse de su situación. Nunca más volvió a decir que haría lo que fuera por dinero. Nunca más volvió a pasar por ese camino de noche, y cuando mi abuela le preguntaba por qué tomaba el camino largo, él solo decía que prefería llegar tarde que no llegar, porque tenía miedo de que aquellas palabras las volviera a escuchar. El que espera con paciencia infinita a que la desesperación venza a la fe. Amigos, ¿ustedes creen en fantasmas? Y no me digan que no, porque después de escuchar esta historia, van a reconsiderar todo lo que pensaban saber sobre la realidad. Déjenme contarles lo que le pasó a este vendedor de juguetes. Una experiencia que lo marcó para siempre y que los va a dejar pensando durante días. Me dedico a vender juguetes para el Día de Reyes. Obvio, no todo el año, claro, solo en esas fechas.
pero quien se dedica a eso sabe que los días fuertes son el 4 y 5 de enero, cuando los tianguis nocturnos se llenan de padres desesperados y la gente anda con prisas buscando el último regalo para sus hijos. Ese 4 de enero, mi esposa y yo trabajamos en un tianguis nocturno en un municipio vecino. Llegamos desde temprano, cuando el sol todavía estaba alto y el tianguis apenas se estaba armando. Acomodamos los juguetes con cuidado, las muñecas en un lado, los carritos en otro, las luces navideñas parpadeando sobre nuestro puesto, los plásticos protectores brillando bajo los focos, todo perfectamente organizado para atraer la mirada de los niños. Fue un buen día. La gente pasaba constantemente, los niños señalaban los juguetes con emoción, los padres regateaban pero terminaban comprando. Vendimos bien, mucho mejor de lo esperado. Estábamos cansados, con los pies hinchados de estar parados tantas horas, pero contentos, satisfechos de ver cómo se vaciaba nuestro inventario. Cerca de las 2 de la mañana, cuando el tianguis empezaba a vaciarse y solo quedaban algunos vendedores recogiendo sus cosas, decidimos retirarnos. Nosotros no éramos de ese lugar, vivíamos en otro pueblo, a unos 40 kilómetros de distancia, así que todavía nos esperaba un buen tramo de camino por carretera oscura. Guardamos todo en la camioneta con la rutina de siempre, doblando los plásticos, metiendo las cajas, asegurando que nada se fuera a caer durante el trayecto. Nos despedimos de los compañeros vendedores con los que habíamos compartido risas durante el día y salimos del tianguis, con el cansancio pesando sobre nuestros párpados. Al principio el camino tenía algo de movimiento, algunos carros regresando también de trabajar, un tráiler de vez en cuando, pero conforme avanzábamos, conforme dejábamos atrás las últimas luces del pueblo, la carretera se fue quedando sola. Era una carretera derecha, casi hipnótica en su monotonía, sin curvas peligrosas, sin casas alrededor, sin negocios abiertos, solo el asfalto negro extendiéndose infinitamente bajo nuestras llantas, los postes de luz muy separados entre sí, proyectando círculos débiles de luz amarillenta, y la oscuridad absoluta del campo a ambos lados. Nosotros íbamos platicando de cosas normales, tratando de mantenernos despiertos, haciendo cuentas de cuánto habíamos vendido, calculando las ganancias, hablando de qué íbamos a comprarle a nuestros hijos con ese dinero, de lo cansados que estábamos, de que en unos días podríamos descansar cuando terminara la temporada. La radio estaba apagada, solo se escuchaba el ronroneo del motor y nuestras voces llenando el silencio de la noche. Y fue entonces, en toda esta plática rutinaria, cuando lo vimos por primera vez. A lo lejos, iluminado débilmente por los faros de la camioneta, en la orilla de la carretera, apareció la silueta de un anciano. Él caminaba lento, muy lento, encorvado bajo el peso de algo, con un costal en la espalda, un costal que parecía pesado, abultado, que lo hacía caminar arrastrando los pies. Iba descalzo, sus pies descalzos sobre el asfalto frío de la madrugada. Su ropa se veía muy vieja, rota en varios lugares, sucia, como si llevara años, quizá décadas, sin cambiarla. Era apenas un conjunto de harapos colgando de un cuerpo demacrado. Cuando lo iluminamos con las luces, conforme nos acercábamos, sentí algo en el pecho. No era miedo, era tristeza, una tristeza profunda, pesada. Pobrecito, dije casi sin pensar. Y a esta hora, dijo mi esposa con voz apagada. Yo asentí en silencio. La verdad daba mucha lástima. Un viejito así, solo, de madrugada, cargando quién sabe qué en ese costal, caminando por una carretera donde apenas pasaban carros, donde cualquier cosa podía pasarle. Pasamos junto a él. Por un segundo, a través del espejo lateral, vi su perfil, un rostro arrugado, hundido, con la mirada perdida al frente. Y seguimos nuestro camino.
Durante varios kilómetros seguimos hablando del anciano. Mi esposa decía que ojalá alguien se detuviera a ayudarlo, que quizá deberíamos haber regresado. Yo decía que probablemente vivía cerca, que conocía el camino, que la gente del campo es fuerte. Sin embargo, luego cambiamos de tema. Hablamos de otras cosas. La carretera seguía igual, recta, silenciosa, oscura, interminable. El cansancio empezaba a pesar más. Mis párpados se sentían pesados. Bajé un poco la ventana para que el aire frío me despejara. Pero kilómetros más adelante, muchos kilómetros después, algo volvió a aparecer en la orilla del camino. Otra silueta. «Mira, otro señor», dije entrecerrando los ojos para ver mejor. Pero cuando nos acercamos un poco más, cuando los faros iluminaron mejor la figura, sentí cómo se me heló el cuerpo, como si alguien hubiera derramado agua fría por mi espalda. Era una figura jorobada, caminando exactamente igual que el otro. El mismo paso lento, la misma postura encorvada, el mismo costal en la espalda. Alumbré mejor con las luces, poniéndolas en alta, y ahí nos miramos mi esposa y yo al mismo tiempo, con los ojos muy abiertos. Era el mismo anciano, el mismo costal abultado, la misma ropa hecha jirones, el mismo caminar lento, arrastrando los pies descalzos, incluso la misma posición de la cabeza, ligeramente inclinada hacia adelante. No tenía sentido. Habíamos recorrido al menos 15 kilómetros. No había forma de que nos hubiera alcanzado caminando. Era imposible. Mi esposa se quedó callada, completamente callada, mirando fijamente al frente con la mandíbula tensa. Yo seguí manejando, aferrándome al volante con más fuerza de la necesaria. No será el mismo, ¿verdad?, preguntó ella después de un largo silencio, con la voz temblorosa, quebrada. No creo, le dije tratando de sonar convincente. Ha de ser otro señor parecido. Ya sabes que mucha gente de campo se viste igual. Pero por dentro yo ya estaba asustado, muy asustado. Era él, lo sabía. Cada fibra de mi ser me gritaba que era exactamente el mismo hombre, la misma persona que habíamos dejado atrás hace kilómetros, pero no quería decirle a mi esposa. No podía decirle lo que estaba pensando, porque si lo hacía, si admitía lo imposible, entonces tendría que enfrentar la realidad de lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que nos hubiera alcanzado otra vez? ¿Cómo? Aceleré un poco más, sin darme cuenta, poniendo más distancia entre nosotros y esa figura. Mi esposa empezó a temblar. Podía escuchar su respiración acelerándose, volviéndose superficial. «Siento algo raro», me dijo con voz ahogada. «Esto no es normal. Eso es un muerto. Eso no es una persona». El miedo en su voz era palpable, contagioso. Yo fingí calma, aunque mis manos sudaban sobre el volante. No podía mostrar miedo, no podía mostrar debilidad. Si yo me alteraba, ella se iba a poner peor, mucho peor. «Tranquila», le dije con voz firme que no sentía. «Debe ser coincidencia. Hay mucha gente en estas fechas viviendo así, gente que camina por las carreteras pidiendo ayuda o buscando trabajo». Pero ni yo me creía mis propias palabras. Seguimos avanzando. Pasaron varios minutos que se sintieron como horas, minutos donde ninguno de los dos habló. La carretera parecía no terminar nunca, estirándose infinitamente hacia la oscuridad. Yo manejaba concentrado, sin despegar los ojos del camino, con todos los sentidos en alerta máxima. Mi esposa iba callada, respirando rápido, con las manos apretadas sobre su regazo, con los nudillos blancos. Y entonces, otra vez, algo volvió a aparecer caminando en la orilla de la carretera. Sentí un golpe en el estómago, antes siquiera de verlo bien. Un golpe que me quitó el aire. Era el mismo anciano, el mismo hombre. Por tercera vez. Ahí estaba, en la orilla de la carretera, caminando otra vez con ese paso lento, mecánico, como si fuera un muñeco de cuerda. Ella empezó a llorar. No un llanto suave,
Le dio una crisis de ansiedad tremenda. Le faltaba el aire, respiraba en jadeos cortos y rápidos. Se doblaba sobre el asiento agarrándose el pecho. «Eso es un muerto», decía entre sollozos. «Eso es un muerto. Nos está siguiendo. Nos va a hacer algo». Yo seguía manejando con el corazón a punto de salirse del pecho, latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pero fingía, con toda la fuerza de voluntad que tenía, mantener la calma. «Respira», le decía, «respira hondo. Ya vamos a llegar, ya falta poco». Pero había algo todavía peor que no le dije a mi esposa, algo que me estaba volviendo loco por dentro. Me di cuenta de algo aterrador mientras pasábamos junto al anciano por tercera vez. Habíamos pasado por el mismo lugar 3 veces, el mismo poste de luz torcido, el mismo kilómetro marcado en un letrero, el mismo tramo exacto de carretera, hasta la misma piedra grande en la orilla. No sabía cómo explicarlo, no tenía sentido lógico alguno, pero la carretera nos estaba regresando, como si estuviéramos dando vueltas en círculo, como si estuviéramos atrapados en un bucle temporal, condenados a pasar una y otra vez por el mismo lugar. Y no podía decir nada, no podía confesarle que estábamos atrapados. Si se lo decía, si le confesaba que estábamos atrapados, ella se iba a descontrolar por completo. Podía entrar en pánico total, podía ponerse histérica, y yo necesitaba que se mantuviera relativamente calmada. Además, decirlo en voz alta lo haría más real, y yo no quería que fuera real. Mientras manejaba, con las manos aferradas al volante hasta que me dolieron los dedos, empecé a rezar en voz baja, pidiéndole a Dios, a la Virgen, a todos los santos que conocía, que nos sacara de ahí, que nos dejara llegar a casa, que ya no nos dejara ver a ese hombre, que no volviéramos a pasar por ese tramo maldito. Rezaba el Padre Nuestro una y otra vez, con los labios moviéndose apenas, con la voz temblando. No quería volver a verlo, no quería pasar por ahí otra vez, no quería saber qué pasaría si lo veíamos una 4ª vez, una 5ª. Mi esposa seguía llorando, pero más bajito ahora, con la cabeza entre las manos. Y entonces, como si alguien hubiera decidido soltarnos, como si una fuerza invisible nos liberara de sus garras, la carretera por fin cambió. El ambiente se sintió distinto. El aire dentro de la camioneta pareció más ligero, menos opresivo. Los postes eran diferentes, el kilómetro ya no era el mismo. El camino empezó a descender en una pendiente que no habíamos visto antes. Habían rocas distintas en la orilla, arbustos de otra forma, y aquel anciano ya no se volvió a aparecer. Seguí manejando, casi sin respirar, esperando que volviera a aparecer en cualquier momento. Pero no, la carretera ahora era distinta. Estábamos libres. Mi esposa poco a poco se fue calmando. Seguía asustada, con los ojos rojos e hinchados, pero ya respiraba mejor, ya no temblaba tanto. Llegamos a casa sin decir ni una sola palabra más durante todo el trayecto. Un silencio pesado, cargado de miedo no procesado. Hasta el día de hoy, años después de lo que pasó, nunca he dicho la verdad completa. Nunca le dije a mi esposa que el anciano no aparecía en distintos puntos de la carretera, sino que nosotros, de alguna manera inexplicable, pasábamos una y otra vez por el mismo lugar. Nunca le dije que estuvimos atrapados en algo que no puedo explicar, algo que desafía toda lógica. No sé qué era ese hombre. No sé si era un alma en pena condenada a caminar eternamente por esa carretera. No sé si era algo que se aprovechaba del cansancio y la noche para jugar con los viajeros solitarios. Lo que sí sé es que nunca más hemos vuelto a trabajar en ese tianguis y nunca más volvimos a tomar esa carretera, aunque nos cueste 2 horas más de camino.
Esta historia que les voy a contar me sucedió cuando tenía 19 años. En ese entonces yo no pensaba en fantasmas, ni en apariciones, ni en nada raro. Era una chava normal, preocupada por cosas normales de mi edad. Lo único que tenía en la cabeza era juntar dinero para un viaje que mi familia y yo estábamos planeando. Queríamos ir a la playa ese verano y yo quería ayudar, no cargarle todo el gasto a mis papás que ya trabajaban tanto. Una vecina del barrio, la señora Lupita, tenía varios puestecitos de elotes repartidos por el municipio. No eran grandes puestos con local y todo eso, más bien eran triciclos equipados con una parrilla, una olla grande de aluminio para los esquites y un foco colgando de un cable para que la gente pudiera ver de noche. Al saber que yo estaba buscando trabajo, me ofreció encargarme de uno de sus puestos solo por unos meses, durante la temporada alta. La verdad me cayó como anillo al dedo. El pago era decente y los horarios, aunque nocturnos, me permitían seguir estudiando en las mañanas. Mi horario era casi siempre el mismo. Llegaba a mi esquina asignada a las 5 de la tarde, justo cuando comenzaba a oscurecerse y la gente salía del trabajo con hambre. Normalmente me recogían como a las 10:30 de la noche entre semana. Los fines de semana eran distintos. Había más gente, más movimiento, más ventas, y entonces pasaban por mí más tarde, como a las 11:30, a veces hasta medianoche. Mi puesto estaba en una esquina estratégica, justo al lado de una iglesia antigua. No era una iglesia enorme, de esas con torres altísimas, pero sí era antigua, de las que tienen historia, de esas construcciones coloniales con paredes gruesas de piedra, rejas altas de hierro forjado pintadas de negro, un patio grande al centro con bancas de madera y algunos árboles viejos, y casi siempre muy silenciosa por las noches, cerrada con candados y cadenas. Entre semana no me sentía tan sola porque la calle tenía vida. Pasaban carros constantemente, gente que regresaba del trabajo caminando por la banqueta, muchachos en bicicleta, chavos comprando elotes antes de irse a casa, señoras que salían de hacer compras de último momento. Pero había veces, especialmente cuando había eventos grandes o ferias en otras partes del municipio, que esa calle se quedaba rara, vacía, como olvidada por completo. Toda la gente se iba hacia donde estaba la fiesta, y mi esquina quedaba en un silencio inquietante. Y justo una de esas noches pasó todo. Era sábado. Había feria grande en el centro del municipio, pero no cerca de donde yo estaba. Todo el ruido, la música de banda, las luces, los juegos mecánicos, la gente gritando en las atracciones, todo eso estaba a varios kilómetros de distancia. Mi calle no tenía nada de eso. Era como si estuviera en otro pueblo completamente diferente. Para eso de 11:15 de la noche, la calle ya estaba prácticamente sola. Pasaba uno que otro carro cada 10 o 15 minutos, pero nada más. Ni un alma caminando, ni un perro callejero. El alumbrado público era pobre, muy deficiente. Solo había un poste de luz a varios metros de mi puesto, y la luz que daba era amarillenta, débil, parpadeante, de esas lámparas viejas de vapor de sodio que parecían estar a punto de apagarse en cualquier momento. Lo que más iluminaba mi área era mi propio foco colgado del triciclo, un foco de 100 watts que la señora Lupita había instalado. Creaba un círculo de luz donde yo trabajaba, pero alrededor todo era sombras profundas, oscuridad que parecía moverse. A mí eso me daba miedo, me daba un terror profundo, visceral. Estar ahí sola, rodeada de oscuridad, con la iglesia cerrada a mi lado, proyectando sombras extrañas. Y yo no podía moverme de ahí. Aunque ya no hubiera gente comprando, aunque la calle estuviera vacía, tenía que quedarme hasta que la señora Lupita pasara por mí. Esas eran las reglas, no podía cerrar antes. Así que me senté en una banquita chiquita de plástico junto al triciclo, abrazándome a mí misma contra el frío que empezaba a caer, esperando, contando los minutos nada más, viendo el reloj de mi celular cada 2 minutos. Dieron las 11 en punto. La calle seguía igual de silenciosa. Solo el sonido lejano de la feria, muy bajito, como un murmullo distante, como si viniera de otro mundo, de otra dimensión.
Recuerdo perfectamente que estaba distraída viendo el vapor que salía de la olla de esquites, formando espirales blancos en el aire frío de la noche, cuando de pronto escuché una voz masculina justo detrás de mí. «Buenas noches, señorita». Sentí como todo mi cuerpo se tensó de golpe, como si alguien me hubiera echado un balde de agua helada. No fue por la voz en sí, que sonaba amable y tranquila. Fue porque no escuché pasos, no escuché la reja de la iglesia abriéndose o cerrándose, no escuché absolutamente nada antes de esa voz. Y yo estaba en alerta, nerviosa, atenta a cualquier sonido. Debería haberlo escuchado acercarse. Me volteé rápido, casi saltando de mi banquita, con el corazón acelerado, y era un padrecito, un sacerdote, un señor como de unos 60 años, tal vez 65. Tenía barba blanca, bien cuidada, recortada con precisión. Su expresión era tranquila, serena, casi paternal. Sus ojos eran muy amables, de un color café claro, con arrugas en las esquinas que indicaban que sonreía mucho. Llevaba su sotana negra tradicional, impecable, limpia, bien planchada, y se veía normal, demasiado normal, diría yo, como sacado de una foto, como esos sacerdotes que ves en las películas. «Buenas noches», le respondí todavía algo nerviosa, con la voz un poco quebrada. Pero me tranquilicé casi inmediatamente. Era un padre, un hombre de Dios. No había nada que temer. Pensé que quizás yo estaba muy distraída mirando el vapor y no lo escuché llegar. Eso debía ser. El padre me sonrió de manera cálida y me dijo algo que se me quedó muy grabado, con una voz suave pero preocupada. «Está muy sola la calle para que estés aquí afuera, hija». Asentí con la cabeza, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Tenía razón, la verdad sí se sentía sola, peligrosamente sola, y me daba miedo, mucho miedo. Entonces me dijo algo que me hizo sentir un alivio inmenso. «Sería mejor que no estuviera sola aquí. Si quieres, puedo quedarme contigo mientras llegaban por ti, para que estés acompañada, para que no tengas miedo». Sin pensarlo mucho, sin dudar ni un segundo, acepté. Me dio confianza inmediata. No sentí miedo, al contrario, sentí alivio. Sentí que Dios me había mandado compañía justo cuando más la necesitaba. Quise regalarle algo como agradecimiento, como muestra de gratitud. Le ofrecí elotes, esquites, lo que quisiera, pero no me aceptó nada. «No es necesario, hija», me dijo con humildad. «Yo solo quiero que estés segura». Así que nos quedamos ahí, junto al triciclo, bajo el círculo de luz del foco, platicando. Platicamos de todo, de mi familia, de mis hermanos, de mis papás que trabajaban tanto, del trabajo, de lo cansado que era estar parada tantas horas en la calle con frío, con calor en verano, con lluvia a veces, de mis planes de ir a la playa, de lo difícil que a veces era la vida cuando eres joven y quieres ayudar en casa, pero también vivir tu propia vida. Él hablaba con una calma muy bonita, muy reconfortante. No parecía apurado, ni incómodo, ni fuera de lugar. No miraba su reloj, no bostezaba, no daba señales de querer irse. Se reía conmigo cuando yo contaba anécdotas graciosas de clientes raros. Hacía comentarios sencillos pero sabios sobre la vida, sobre mantener la fe, sobre la importancia de la familia. Me preguntaba cosas con genuino interés. El tiempo volaba mientras hablábamos. Me sentía tan cómoda, tan acompañada, que se me olvidó por completo el miedo que había sentido antes. En un momento de la conversación, le dije algo que ahora, con el tiempo y sabiendo lo que sé, me pone la piel de gallina. «Oiga, padre», le dije con curiosidad genuina, «nunca lo había visto por aquí en las noches. Yo pensé que la iglesia se quedaba sola cuando oscurecía, que los padres se iban a dormir a otro lado». Él me miró directamente a los ojos y sonrió. Una sonrisa tranquila, nostálgica. «Tienes razón, la iglesia sí se queda sola en las noches.
me dijo con voz suave. Pero yo ya vivo aquí. Eso no me pareció raro en ese momento. Pensé que tal vez habían hecho una habitación para él dentro de la iglesia, que era el párroco encargado y por eso vivía ahí. ¿Desde cuándo?, le pregunté por hacer conversación. Hubo una pausa breve. Él miró hacia la iglesia, hacia sus paredes oscuras, como recordando. Hace unos 20 años ya me quedé aquí, me respondió con total naturalidad, sin ninguna emoción extraña en la voz. Me llamo Mariano, me dijo después, ofreciéndome su mano para estrecharla. Su mano era cálida, real, sólida, nada extraño. Nosotros seguimos platicando sobre otros temas, sobre su trabajo en la iglesia, sobre las misas, sobre la comunidad del barrio que según él era muy unida y buena gente. El tiempo se me pasó volando como nunca. Yo no veía el reloj, no preparé las cosas para irme como normalmente hacía 10 minutos antes, no empecé a limpiar o a guardar, no hice nada. Me sentía demasiado cómoda, demasiado tranquila, acompañada por primera vez en semanas de trabajo nocturno solitario. Hasta que de pronto el padre me dijo algo que me sacó de golpe de la plática, con voz urgente pero amable. Ya llegaron por ti. En ese mismo instante, exactamente en ese momento, como si él lo hubiera invocado, la camioneta blanca de mi patrona dobló la esquina y apareció en la calle. Sentí un pequeño sobresalto, una punzada de pánico. Volteé a ver el reloj del celular rápidamente y vi que ya eran pasadas de las 11:30. ¿Cómo había pasado tanto tiempo? Se me había ido volando. Me puse nerviosa porque no había guardado nada, no había preparado el triciclo para subirlo a la camioneta. Normalmente yo tenía todo listo. Empecé a levantar las cosas rápido, casi en pánico, a tapar la olla todavía caliente, cuidando de no quemarme, a desconectar el foco que todavía estaba encendido, a recoger los vasos de plástico, a limpiar la parrilla apresuradamente. Me distraje segundos nada más, tal vez 10 o 15 segundos enfocada en mis cosas. Cuando volteé hacia atrás para despedirme del padre Mariano, para agradecerle su compañía, para decirle que nos veríamos pronto, ya no había nadie. No estaba al lado del triciclo donde había estado todo el tiempo, no estaba atrás, no estaba al frente, no estaba en la banqueta cercana. Busqué con la mirada por todos lados, confundida. La iglesia estaba completamente cerrada, con sus cadenas y candados puestos, completamente oscura por dentro. No había luces encendidas, no había rejas abiertas, no había ningún movimiento, ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Las rejas estaban cerradas exactamente como habían estado toda la noche, con el mismo candado oxidado que yo había visto antes. Sentí un vacío enorme en el estómago, una sensación extraña, inquietante. ¿Cómo había desaparecido tan rápido? ¿Cómo había entrado a la iglesia sin hacer ruido, sin que yo escuchara las cadenas o la reja? Pero no quise pensar en nada raro. Me negué a pensar en eso. Me dije a mí misma que seguramente se metió por otro lado de la iglesia, por alguna puerta trasera que yo no conocía. Tal vez entró justo en esos segundos cuando yo estaba de espaldas desconectando el foco. Seguro había una explicación lógica. No quise pensar en otra cosa, les digo. No podía permitirme pensar en otra cosa. Cuando llegó mi patrona y bajó de la camioneta para ayudarme, empezamos a subir todo a la parte de atrás. Yo estaba callada, todavía procesando la desaparición extraña del padre, tratando de encontrarle sentido. Ya en el camino a casa, sentada en el asiento del copiloto con el cinturón puesto, le conté todo a la señora Lupita con normalidad, con una sonrisa, lo del padrecito que me había hecho compañía. Le dije que había sido muy amable,
muy dulce, que me acompañó porque la calle estaba completamente sola y él no quería que estuviera sola. Pero algo cambió en su cara mientras yo hablaba. Su expresión se puso seria, preocupada. Sus manos se tensaron sobre el volante. Frenó el carro de golpe, ahí, en medio de la calle vacía. ¿Con quién dices que estabas?, me preguntó girándose hacia mí con los ojos muy abiertos. Con un padre de la iglesia, repetí, confundido por su reacción. Uno viejito de barba blanca, muy amable, se llama Mariano. Ella me miró fijamente, como estudiando mi cara para ver si estaba bromeando. Luego me dijo algo que me heló la sangre, que me hizo sentir un frío que venía de adentro. Cuando yo di vuelta en esa esquina, hace unos minutos, cuando llegué por ti, te vi sola, completamente sola. No había nadie contigo ni cerca del puesto. Estabas parada junto al triciclo, sola, bajo el foco. Me reí nervioso, con una risa aguda que sonó falsa hasta para mí. No me diga eso, señora. Claro que había alguien. Estuvimos platicando como por media hora. Ella no sonrió, no se rió. Su rostro estaba pálido, serio. Soltó una frase que nunca voy a olvidar, que ha resonado en mi cabeza durante años. Híjole, mija, se me hace que estabas platicando con un muertito. Y empezó a contarme una historia mientras arrancaba de nuevo la camioneta y seguía manejando. Me dijo que nadie vivía en esa iglesia desde hacía muchos años, que las autoridades eclesiásticas ya no permitían que los sacerdotes se quedaran a dormir ahí por las noches desde hace como 20 años, por seguridad, porque la iglesia era muy vieja y no tenía las condiciones adecuadas. Pero que hace unos 20 años, exactamente 20 años, sí vivía un padrecito ahí. Uno muy querido por toda la comunidad, muy amable con todos, especialmente con los jóvenes. Un hombre bueno que dedicaba su vida a cuidar esa iglesia y a su gente. Se llamaba Mariano, me dijo, mirándome por el retrovisor con ojos llenos de algo que no pude identificar. Compasión, tal vez, o miedo. Era exactamente como tú lo describes. Viejito, barba blanca, ojos amables, siempre sonriendo. Una madrugada, me contó, el padre Mariano sufrió un ataque al corazón masivo. Fue repentino, sin aviso. No había nadie más en la iglesia en ese momento, nadie que pudiera ayudarlo, nadie que pudiera llamar a una ambulancia o darle los primeros auxilios. Lo encontraron al día siguiente, en la mañana, cuando llegó la señora que limpiaba la iglesia. Estaba sentado en una de las bancas del patio, bajo uno de los árboles viejos, con una expresión pacífica en el rostro, como si estuviera dormido. Murió solo, me dijo, completamente solo. Y eso le dolió mucho a la comunidad, que un hombre tan bueno hubiera muerto sin nadie a su lado. Sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda, bajando por mi columna vertebral como dedos helados. Se me puso la piel de gallina, el vello de mis brazos se erizó por completo. No dije nada durante el resto del camino. No pude. Mi garganta estaba cerrada, mi mente procesando todo. Yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que era él. El padre Mariano, el mismo que había muerto hace 20 años, el mismo que me dijo que llevaba 20 años viviendo ahí. Después de eso, seguí trabajando en ese puesto durante las semanas que faltaban, y lo más extraño de todo, lo que no puedo explicar, es que no tenía miedo. Nunca más volví a verlo, pero nunca sentía una mala vibra en ese lugar. Al contrario, sentía que el lugar estaba cuidado, protegido. Sentía una presencia vigilante pero benévola, como un guardián invisible. Una noche, cuando había bastante gente alrededor del triciclo comprando elotes, varios clientes haciendo fila, un viejito del barrio me preguntó algo de la nada. «Oiga, muchacha», me dijo mientras esperaba su elote, «¿a poco usted no ha visto al padre que se aparece aquí por las noches?» Todos los demás clientes se quedaron callados de pronto, mirándome con interés. Yo les conté todo, cada detalle de mi experiencia. La plática, la desaparición, lo que me dijo mi patrona. Todos se quedaron boquiabiertos, con los ojos muy abiertos, y entonces empezaron a salir más historias. Resultó que yo no era la única.
Un señor de unos 50 años dijo que un día venía del trabajo de madrugada, como a las 4 de la mañana, caminando por esa calle para tomar el primer camión. Pasó junto a la iglesia y lo vio detrás de las rejas, caminando solo en el patio completamente oscuro, con las manos entrelazadas atrás, como en contemplación. Una madrugada, me contó, una muchacha joven contó que había abierto su ventana porque hacía mucho calor en su cuarto y no podía dormir. Su casa daba justo hacia el patio de la iglesia, y ahí lo vio, sentado en una de las bancas de madera bajo la luna, con la cabeza inclinada, como si estuviera rezando o pensando profundamente. Varios otros dijeron haberlo visto en diferentes ocasiones, siempre igual, siempre tranquilo, siempre caminando por el patio o sentado en las bancas, siempre cuidando su iglesia. Desde entonces, cada vez que paso por esa iglesia de noche, cuando voy visitando a mi familia o paso por esa zona, no me da miedo. Al contrario, siento paz. Siento que alguien sigue ahí, que el Padre Mariano nunca se fue realmente, que sigue velando para que nadie esté solo en esa calle oscura, protegiendo especialmente a las mujeres jóvenes que trabajan de noche. Y siempre, siempre le digo en voz baja, gracias, Padre Mariano. Me reí nervioso, con una risa aguda que sonó falsa hasta para mí. No me diga eso, señora. Claro que había alguien. Estuvimos platicando como por media hora. Ella no sonrió, no se rió. Su rostro estaba pálido, serio. Soltó una frase que nunca voy a olvidar, que ha resonado en mi cabeza durante años. Híjole, mija, se me hace que estabas platicando con un muertito. Y empezó a contarme una historia mientras arrancaba de nuevo la camioneta y seguía manejando. Me dijo que nadie vivía en esa iglesia desde hacía muchos años, que las autoridades eclesiásticas ya no permitían que los sacerdotes se quedaran a dormir ahí por las noches desde hace como 20 años, por seguridad, porque la iglesia era muy vieja y no tenía las condiciones adecuadas. Pero que hace unos 20 años, exactamente 20 años, sí vivía un padrecito ahí, uno muy querido por toda la comunidad, muy amable con todos, especialmente con los jóvenes. Un hombre bueno que dedicaba su vida a cuidar esa iglesia y a su gente. Se llamaba Mariano, me dijo, mirándome por el retrovisor con ojos llenos de algo que no pude identificar. ¿Compasión, tal vez? ¿O miedo? Era exactamente como tú lo describes. Viejito, barba blanca, ojos amables, siempre sonriendo. Una madrugada, me contó, el padre Mariano sufrió un ataque al corazón masivo. Fue repentino, sin aviso. No había nadie más en la iglesia en ese momento, nadie que pudiera ayudarlo, nadie que pudiera llamar a una ambulancia o darle los primeros auxilios. Lo encontraron al día siguiente, en la mañana, cuando llegó la señora que limpiaba la iglesia. Estaba sentado en una de las bancas del patio, bajo uno de los árboles viejos, con una expresión pacífica en el rostro, como si estuviera dormido. Murió solo, me dijo, completamente solo, y eso le dolió mucho a la comunidad, que un hombre tan bueno hubiera muerto sin nadie a su lado. Sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda, bajando por mi columna vertebral como dedos helados. Se me puso la piel de gallina. El vello de mis brazos se erizó por completo. No dije nada durante el resto del camino. No pude. Mi garganta estaba cerrada, mi mente procesando todo. Yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que era él, el padre Mariano, el mismo que había muerto hace 20 años, el mismo que me dijo que llevaba 20 años viviendo ahí. Después de eso, seguí trabajando en ese puesto durante las semanas que faltaban. Y lo más extraño de todo, lo que no puedo explicar, es que no tenía miedo. Nunca más volví a verlo, pero nunca sentía una mala vibra en ese lugar. Al contrario, sentía que el lugar estaba cuidado, protegido. Sentía una presencia vigilante, pero benévola, como un guardián invisible. Una noche, cuando había bastante gente alrededor del triciclo comprando elotes, varios clientes haciendo fila, un viejito del barrio me preguntó algo de la nada. «Oiga, muchacha», me dijo mientras esperaba su elote, «¿a poco usted no ha visto al padre que se aparece aquí por las noches?» Todos los demás clientes se quedaron callados de pronto, mirándome con interés. Yo les conté todo,
cada detalle de mi experiencia, la plática, la desaparición, lo que me dijo mi patrona. Todos se quedaron boquiabiertos, con los ojos muy abiertos, y entonces empezaron a salir más historias. Resultó que yo no era la única. Un señor de unos 50 años dijo que un día venía del trabajo de madrugada, como a las 4 de la mañana, caminando por esa calle para tomar el primer camión. Pasó junto a la iglesia y lo vio detrás de las rejas, caminando solo en el patio completamente oscuro, con las manos entrelazadas atrás, como en contemplación. Una muchacha joven contó que una madrugada, en pleno verano, había abierto su ventana porque hacía mucho calor en su cuarto y no podía dormir. Su casa daba justo hacia el patio de la iglesia, y ahí lo vio, sentado en unas de las bancas de madera bajo la luna, con la cabeza inclinada como si estuviera rezando o pensando profundamente. Varios otros dijeron haberlo visto en diferentes ocasiones, siempre igual, siempre tranquilo, siempre caminando por el patio o sentado en las bancas, siempre cuidando su iglesia. Desde entonces, cada vez que paso por esa iglesia de noche, cuando voy visitando a mi familia o paso por esa zona, no me da miedo. Al contrario, siento paz. Siento que alguien sigue ahí, que el Padre Mariano nunca se fue realmente, que sigue velando para que nadie esté solo en esa calle oscura, protegiendo especialmente a las mujeres jóvenes que trabajan de noche. Y siempre, siempre le digo en voz baja, gracias, Padre Mariano. La primera cosa ocurrió cuando yo ya estaba como 3 años trabajando de esta manera. Ya conocía bien las calles, ya tenía mi ruta establecida, mis clientes fijos. Fue una noche de mayo, de esas noches donde no hace frío pero tampoco calor, donde el aire se siente pesado, cargado, como antes de una tormenta eléctrica aunque no hay nubes. Eran como las 11 de la noche, tal vez 11:15. Lo recuerdo porque acababa de pasar por una tienda y había visto el reloj en la pared. Yo iba caminando por una avenida amplia, de 4 carriles, no muy transitada a esa hora. Era una zona más o menos iluminada, con postes de luz funcionando bien, con algunas casas a los lados, pero todas ya con las luces apagadas. No recuerdo haber escuchado nada extraño antes de lo que pasó. No había ruidos raros, no había zumbidos, no había luces en el cielo, no había nada fuera de lo normal. Solo mis pasos sobre el pavimento y el sonido distante de algún perro ladrando. Solo recuerdo que de pronto, sin razón aparente, sentí algo muy extraño. Una necesidad inmensa, urgente, casi desesperada de mirar hacia arriba. No fue curiosidad casual. Fue como si algo dentro de mí, algo que no controlo, me obligara físicamente a levantar la cabeza. Como si una voz interior me gritara, mira arriba ahora. Y lo hice. Obedecí ese impulso inexplicable. Cuando miré al cielo vi algo que hasta la fecha me cuesta trabajo describir sin que suene completamente increíble, sin que la gente piense que estoy loco o inventando. A muchos metros de altura, suspendida en el aire negro de la noche, había una esfera muy grande. No puedo decirte exactamente a qué altura estaba, porque no soy bueno calculando distancias así, pero estaba alta, más alta que los edificios más altos de la zona. Tal vez a la altura que vuela un helicóptero o más. Era de un color plateado brillante, pero no como metal opaco o apagado. Era como un espejo perfecto, como mercurio líquido convertido en esfera sólida. Reflejaba todo a su alrededor, las luces de la ciudad, las estrellas, todo. La esfera giraba sobre su propio eje, giraba muy rápido, tan rápido que podías ver el movimiento claramente incluso desde esa distancia. Y mientras giraba, de ella salían destellos de colores intensos, verde brillante como esmeralda, rojo como sangre, azul eléctrico, amarillo como el sol. Los colores no eran fijos, cambiaban constantemente, pulsaban, alternaban en un patrón que no logré descifrar. No eran luces proyectadas, eran parte de la esfera misma, emanando de su superficie. Todo esto estaba pasando en absoluto silencio. Esa cosa, ese objeto, no hacía ningún ruido, cero, ni zumbido, ni motor, ni vibración en el aire, nada. Un silencio total que resultaba aterrador por el contraste con lo visual.
Me quedé parado ahí, en medio de la calle vacía, con mi canasta de tamales todavía en la mano, mirando hacia arriba con la boca abierta, sin poder procesar lo que estaba viendo. Pero entonces ocurrió algo que fue todavía más extraño, más imposible. Esa esfera que parecía sólida, que parecía ser un objeto único, empezó a separarse. De pronto ya no era una sola esfera, eran 4 esferas más pequeñas, pero todavía grandes, idénticas entre sí en tamaño, color y comportamiento. No explotó la esfera grande, no se rompió violentamente, no hubo flash de luz, simplemente se dividió. Se separó de una manera que desafía la física que conozco, que contradice todo lo que sé sobre cómo funcionan las cosas. Era como ver una célula dividiéndose, pero en gran escala. Una esfera se convirtió en 4, ocupando posiciones equidistantes formando un rombo perfecto en el cielo. Las 4 esferas giraban sincronizadas, emitiendo los mismos destellos de colores al mismo tiempo, como si estuvieran conectadas por alguna inteligencia o control central. Y así como aparecieron, desaparecieron. No vi hacia dónde se fueron. No bajaron hacia el horizonte, no subieron hacia el espacio, no se movieron hacia ningún lado visible. Solo de un momento a otro, en un parpadeo, ya no estaban. El cielo volvió a estar vacío, normal, lleno solo de estrellas regulares. Todo eso no duró más de 5 o 6 segundos quizá, tal vez 10 a lo mucho, pero se me grabó con una claridad absoluta como si hubiera durado horas. Me quedé parado ahí por varios minutos más, mirando el cielo esperando que volvieran a aparecer, esperando alguna explicación. Sentí una sensación muy rara recorriéndome todo el cuerpo, como si estuviera soñando despierto, como si lo que acababa de ver no hubiera pasado de verdad, sino en mi imaginación o en una dimensión paralela. Miré alrededor desesperadamente, buscando a alguien más, buscando confirmación. Un carro, una persona en su ventana, alguien saliendo de su casa, cualquier testigo que me dijera, sí, yo también lo vi, no estás loco. Pero no había nadie. La calle estaba completamente vacía, las casas oscuras, ni una alma. Hasta el día de hoy no sé si alguien más vio eso esa noche. Nunca encontré a nadie que lo hubiera visto conmigo, nadie que pudiera confirmar mi experiencia. Pregunté discretamente días después a algunos de mis clientes de esa zona si habían visto algo raro en el cielo esa noche de mayo. Todos dijeron que no habían visto nada extraño. Seguí caminando después de eso, pero toda esa noche, durante todo mi recorrido de ventas, sentí que algo no estaba bien, que algo fundamental en mi comprensión del mundo había cambiado. Descubrir, o al menos sospechar fuertemente, que no estamos solos en el universo, que hay inteligencias o fenómenos que no entendemos, es algo que te cambia para siempre. La segunda cosa que me pasó, la más aterradora de mi vida. Esto pasó 3 años después del ovni. Para entonces ya era completamente normal para mí andar de noche. Ya no me daba miedo caminar solo por las calles oscuras. Conocía bien cada esquina, cada callejón, cada perro callejero de mi ruta. Era mi territorio. Esa ocasión ya era más de medianoche, tal vez la 1 de la mañana. Yo iba de regreso a casa después de una noche buena de ventas, con la canasta vacía y los bolsillos con dinero. Cansado pero satisfecho, pensando en descansar nada más, en quitarme los zapatos, en comer algo caliente que mi esposa siempre me dejaba listo. Caminaba por una calle de tierra medio iluminada, una de esas calles que todavía no pavimentaban en ese entonces. No estaba completamente oscura, pero tampoco bien alumbrada. Había algunos postes de luz cada cierta distancia, creando charcos de luz amarillenta separados por tramos de sombra. Al pasar junto a un terreno baldío grande, de esos que tienen como 50 metros de largo, escuché algo que me detuvo en seco, que me hizo congelar todos mis movimientos. Un llanto femenino. No era un llanto fuerte, dramático, de esos que se escuchan desde lejos. Era un llanto ahogado, contenido, sofocado, como si alguien tratara de no hacer ruido,
como si estuviera llorando tapándose la boca con las manos. Era el llanto de alguien con verdadero dolor, verdadera desesperación. Y después del llanto, escuché claramente una palabra que me atravesó como un cuchillo. Ayúdeme. La voz era femenina, débil, temblorosa, llena de terror. Sentí como el corazón se me aceleró violentamente, bombeando sangre a toda velocidad. Se me secó la boca, mis manos empezaron a sudar. Me quedé parado ahí, inmóvil, pensando en todos los escenarios posibles con la velocidad de una ráfaga. Una mujer golpeada por su pareja, alguien en peligro real, una mujer siendo asaltada, una mujer herida que necesitaba ayuda urgente. Pero también pensaba en las historias que todo vendedor nocturno conoce, las trampas, los asaltos organizados, las mujeres que lloran para que te acerques y entonces te salen los cómplices a robarte o algo peor. Mi corazón decía que ayudara, mi cabeza me advertía que tuviera cuidado. Con miedo, pero también con la conciencia de que no podía ignorar a alguien que pedía ayuda, hablé hacia la oscuridad del terreno. ¿Hola?, dije con voz insegura. ¿Necesita ayuda? ¿Quiere que le hable a una patrulla? ¿Quiere que llame a alguien? Aquella mujer siguió llorando sin parar, siguió suplicando ayuda con esa voz quebrada, desesperada. Pero ella dijo algo que me hizo dudar profundamente, que hizo sonar todas las alarmas en mi cabeza. Entre, por favor, ayúdeme, entre. Esa palabra, entre. ¿Por qué me pedía que entrara al terreno? Si estaba herida, si estaba en peligro, ¿por qué no salía ella? ¿Por qué tenía yo que entrar a la oscuridad? Miré el terreno con más atención, entrecerrando los ojos. Ese terreno era muy largo. Estaba medio construido, abandonado hace tiempo. Habían 5 estructuras seguidas, una tras otra. Cuartos sin terminar, sin puertas, sin ventanas. Solo paredes de bloc levantadas hasta media altura y techos de lámina oxidada. La voz de la mujer se escuchaba desde el segundo cuarto más o menos, pero la hierba estaba muy alta, crecida sin control, llegándome hasta la cintura en algunas partes. No dejaba ver bien hacia adentro. Todo mi instinto me gritaba que me fuera, que corriera, que no entrara. Pero esa voz seguía llorando, seguía pidiendo ayuda con tal desesperación que me partía el alma. ¿Y si era real? ¿Y si había una mujer realmente en peligro y yo la abandonaba por cobarde? Me armé de valor. Saqué todo el dinero de mis bolsillos con manos temblorosas y lo metí dentro de mi zapato derecho, bien al fondo, para que si me asaltaban, no se llevaran todo. Era un truco que muchos vendedores usábamos. Respiré profundo varias veces, tratando de calmarme, y entré. Empecé a caminar despacio hacia el terreno, empujando la hierba alta con las manos extendidas, sintiendo cómo me raspaba las piernas, escuchando el crujir de las plantas secas bajo mis pies. El llanto continuaba, ahora un poco más claro, más cercano. Fui avanzando con cuidado extremo, mirando hacia todos lados, preparado para correr en cualquier momento. Me asomé al primer cuarto, con el corazón en la garganta. Vacío. Solo paredes agrietadas y basura acumulada en las esquinas. Pero ahora el llanto se escuchaba más adelante, desde uno de los cuartos del fondo. Seguí avanzando, empujando más hierba, sintiendo cómo el sudor me corría por la espalda, a pesar del frío de la madrugada. Llegué al segundo cuarto y miré con cuidado. Tampoco había nada. Solo escombros, pedazos de ladrillo, bolsas de plástico viejas. Sin embargo, ahora el llanto se escuchaba todavía más lejos, hasta el fondo del terreno, en el último cuarto. Eso no tenía sentido. La voz se estaba alejando conforme yo me acercaba, pero ya estaba ahí. Ya había entrado, tenía que verificar. Seguí avanzando sin pensarlo demasiado, porque si me detenía a pensar probablemente saldría corriendo. El silencio alrededor era horrible, opresivo. Solo se escuchaba mi respiración agitada, el crujir de la hierba y ese llanto constante moviéndose siempre hacia adelante. Pasé por el tercer cuarto, vacío. Por el cuarto, vacío también. Llegué finalmente al último cuarto, al final del terreno,
donde ya casi no llegaba luz de los postes de la calle. Y ahí fue cuando la vi. Mi mente todavía lucha por procesar lo que vi esa noche, pero ella no era humana, no podía serlo. No se le veía la cara, estaba completamente cubierta por un cabello larguísimo, negro como la noche sin luna, negro como petróleo, tan largo que caía hasta el suelo de tierra donde ella estaba sentada, y seguía creciendo, esparciéndose sobre la tierra como raíces oscuras, extendiéndose varios metros a su alrededor. El cabello se movía suavemente, aunque no había viento, se ondulaba como si estuviera bajo el agua. Llevaba un vestido blanco, pero no era un blanco limpio, era un blanco sucio, manchado, rasgado, como de tela muy vieja que se está deshaciendo. Pero lo más aterrador, lo que me hizo sentir un terror primitivo que nunca había experimentado, era su cuerpo. Había partes de su cuerpo que no eran sólidas. Su brazo izquierdo parecía estar hecho de neblina, de humo, transparente, como si no fuera completamente material, como si estuviera entre este mundo y otro. Podía ver a través de partes de su cuerpo hacia las paredes detrás de ella. Era horrorosa, antinatural, incorrecta, una violación de las leyes de la realidad. Ella seguía llorando, pero ahora que la veía de cerca, el llanto sonaba diferente. Sonaba hueco, vacío, sin emoción real, como una grabación, como un eco de algo que alguna vez fue genuino, pero ya no. Todo mi cuerpo se llenó de un terror absoluto, visceral, paralizante. Sentí que mis piernas se convertían en plomo, pero mi instinto de supervivencia explotó. Me di la vuelta y salí corriendo lo más rápido que pude en mi vida, corriendo como nunca había corrido, ni siquiera cuando era niño. Pero mientras pasaba de regreso por cada uno de los cuartos, tratando de salir de ese terreno maldito, ahí estaba ella, en cada cuarto, sentada, llorando. No la vi de reojo, no fue mi imaginación jugando trucos, no fue el miedo distorsionando mi percepción. Yo volteaba directamente hacia cada cuarto mientras pasaba corriendo, y ahí estaba ella, exactamente igual, sentada en la misma posición, con ese cabello imposible cayendo a su alrededor, llorando con ese sonido hueco. En el cuarto 4, allí estaba. En el cuarto 3, ahí estaba. En el cuarto 2, ahí estaba. En el cuarto 1, ahí estaba. Como si se estuviera multiplicando, como si estuviera en todos lados al mismo tiempo, como si el espacio mismo se hubiera roto y ella existiera en múltiples puntos simultáneamente. Cuando por fin salí del terreno baldío, cuando mis pies tocaron el pavimento de la calle, no me detuve. Corrí directo hacia mi casa, sin mirar atrás ni una sola vez. Corrí cuadras y cuadras sin parar, con el pecho ardiendo, los pulmones exigiendo aire, las piernas temblando. Llegué a mi casa sudando a chorros, pálido como un muerto, temblando de pies a cabeza, sin poder controlarme. Mi esposa me vio llegar así y se asustó mucho. Me preguntaba qué me había pasado, si me habían asaltado, si estaba herido. No podía hablar. Me tomó varios minutos recuperar el aliento suficiente para poder articular palabras. Nunca había sentido un miedo así, un miedo que te llega hasta el alma, que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Le conté a mucha gente lo que me pasó los días siguientes, a mi familia, a mis amigos, a otros vendedores que conocía, a mis clientes de confianza, pero muy pocos me creyeron. La mayoría decía que había sido mi imaginación, que estaba cansado, que tal vez había consumido algo sin darme cuenta, que las sombras me engañaron. Algunos se reían, otros me miraban con lástima, como si hubiera perdido la razón. Pero yo sé lo que vi, sé lo que pasó esa noche. Yo solo sé una cosa con absoluta certeza desde esa noche, una verdad que cambió mi vida para siempre. Ya no volví a caminar solo de madrugada por zonas oscuras. Cambié mi horario, empecé a cerrar mis ventas más temprano, aunque eso significara ganar menos dinero. Porque hay cosas que no son de este mundo. Hay cosas que existen en los márgenes, en las sombras, en los lugares que la luz no alcanza completamente. Y algunas de esas cosas no quieren ayudarte. Algunas solo quieren atraerte a la oscuridad. Antes de continuar, amigos, necesito pedirles un favor. Díganme en los comentarios, ¿a qué hora están escuchando estas historias?
¿Son de los valientes que las escuchan a las 3 a.m. o prefieren el terror de día? ¿Y desde qué parte del mundo nos están sintonizando? Porque tengo seguidores de todos lados y me encanta saber dónde están. Si les está gustando el episodio, regálenme un like. En serio, amigos, ese like me ayuda muchísimo para que más gente descubra estas historias. Y compartan este video con ese amigo que le gusta el terror. Ya saben quién es. Y si todavía no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse para no perderse ningún episodio. Ahora sí, amigos, esta última historia trata sobre duendes. Y sé que muchos de ustedes no creen en duendes, pero después de escuchar esto, bueno, ya veremos si siguen pensando lo mismo. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao, amigos. Desde joven, desde que tenía apenas 20 años, me dedico a vender hamburguesas. Nada raro, nada fuera de lo común. Es un negocio honesto, duro pero honesto. Llevo muchísimos años trabajando en la misma esquina, en mi mismo punto, en una zona muy específica donde salen camiones de carga que van hacia el centro de la Ciudad de México. Es un punto de paso estratégico, de esos donde la gente baja de los camiones, sube, espera sus turnos, y los que más se acercan a comprar, especialmente de madrugada, son los camioneros. Mi horario casi siempre ha sido el mismo durante todos estos años. Abro mi puesto por la tarde, como a las 6, cuando empieza el movimiento fuerte, y me quedo hasta las 3 o 4 de la mañana atendiendo a los camioneros que salen en rutas nocturnas o que llegan de viajes largos con hambre. Hoy en día, en este momento actual, esa zona está llena de casas nuevas, negocios establecidos, luces por todos lados, ruido constante de tráfico. Es una zona urbana completamente desarrollada. Pero cuando yo apenas empezaba en este negocio, hace décadas, la historia era muy diferente, completamente diferente. En ese entonces, a principios de los años 90, esa base de camiones estaba prácticamente rodeada de parcelas agrícolas, terrenos grandes con cultivos o simplemente abandonados, con hierba alta sin control, sin bardas delimitando claramente las propiedades, sin casas habitadas cerca. Por la madrugada, después de la 1 de la mañana, ya no había casi clientes regulares. Solo quedaban los camioneros preparándose para sus rutas o descansando entre viajes. Las calles se quedaban silenciosas, oscuras más allá de los límites de la base. Solo se escuchaba el ronroneo de los motores de los camiones estacionados y ocasionalmente alguna risa o conversación de los choferes. Cuando yo llegué a trabajar ahí por primera vez, los camioneros ya formaban una comunidad cerrada. Se conocían todos entre ellos desde hace años, compartían rutas, se cuidaban las espaldas. Se sentaban a comer hamburguesas en mi puesto mientras esperaban, platicaban de todo, se reían, contaban historias de sus viajes, de carreteras peligrosas, de asaltos que habían visto o vivido, de accidentes que presenciaron. Y más de una vez, mientras comían con el plato de unicel en las manos, parados o recargados en sus camiones, decían cosas raras, cosas que al principio no tomé en serio. Oiga, joven, tenga cuidado con la parcela de ahí atrás cuando salga de noche, me decía uno señalando hacia la oscuridad. Aquí se aparecen cosas raras. Otro agregaba, a mí una vez se me apareció uno y casi se me lleva. Tuve que correr y subirme al camión rápido. Decían que había duendes en las parcelas, seres pequeños, traviesos, que a veces se dejaban ver, que hacían ruidos, que movían cosas. Yo, la verdad absoluta, no les creía nada. Pensaba que era una broma interna entre ellos, que solo querían asustar al nuevo vendedor joven que apenas estaba empezando, o simplemente que estaban matando el tiempo con historias inventadas. Así que les seguía el juego, me reía con ellos, hacía bromas al respecto, pero nada más. Pero esas cosas que ellos decían no eran bromas, no eran invenciones, eran absolutamente reales. Y yo lo descubriría muy pronto. Era una noche tranquila, no muy fría. Eran como las 2 de la mañana, tal vez 2:15. Esa noche había como 4 o 5 camioneros que pidieron hamburguesas y se quedaron a comer ahí mismo, parados cerca de sus unidades, recargados contra las puertas de los camiones, formando un semicírculo.
Estaban platicando entre ellos, riéndose de algo, diciendo tonterías sobre sus jefes, sobre el tráfico, sobre lo mal que pagaban las empresas. Conversaciones normales de trabajadores. Yo estaba en lo mío, concentrado en mi trabajo, volteando la carne en la plancha con mi espátula, vigilando que no se quemara, armando hamburguesas con rapidez de años de práctica, cortando tomate, lechuga, cebolla, escuchando de fondo la plática de los camioneros sin prestar mucha atención. Pero de pronto hubo algo raro, un momento extraño que todos sentimos simultáneamente. La plática se quedó en silencio. No fue un silencio incómodo o forzado. Fue como si todos hubieran sentido algo al mismo tiempo, como si una presencia invisible hubiera entrado en nuestro círculo. Y fue ahí, en ese silencio súbito, que escuchamos un ruidito. Venía de la parcela grande que estaba justo detrás de la base, la más extensa, la que tenía la hierba más alta. Era como si algo pequeño se moviera entre la hierba seca, un crujir suave pero claramente audible. Al principio nadie le dio mucha importancia. «Han de ser los perros», dijo uno de los camioneros, encogiéndose de los hombros. Y sí, tenía sentido. Había perros callejeros por toda la zona. Era común verlos buscando comida, peleándose entre ellos, ladrando en las noches. Así que seguimos como si nada. Los camioneros retomaron su plática. Yo seguí cocinando. Pero aquel movimiento en la hierba no paró. Al contrario, se comenzaba a escuchar cada vez más rápido, más cercano, más intencional. La hierba se movía de una forma extraña, antinatural. No era como cuando pasa un perro corriendo que hace un movimiento irregular, errático. Era como si algo estuviera abriéndose paso de manera deliberada, sistemática, en línea recta, directamente hacia nosotros. Uno de los camioneros, un señor mayor de unos 50 años que llevaba décadas en el oficio, sacó su lámpara de mano y alumbró hacia las parcelas con el haz potente de luz. El rayo de luz iluminó la hierba alta meciéndose, pero no se veía nada claramente, solo la vegetación moviéndose con ese patrón extraño. Eso fue lo que hizo que todos nos quedáramos callados por completo, observando con atención, con cierta tensión creciendo. De pronto, el movimiento llegó hasta la orilla de la parcela, justo donde terminaba la hierba alta y empezaba la tierra más baja y limpia cerca de donde estábamos nosotros. Y ahí mismo, bajo la luz de los reflectores de la base y la lámpara del camionero, se asomó algo. No era un animal, no era un perro, ni un gato, ni ninguna criatura que yo conociera. Era una persona, pero una persona muy, muy pequeña. Yo calculo, siendo lo más preciso posible, que no medía más de 40 centímetros de altura, tal vez un poco menos, del tamaño aproximado de una botella grande de refresco, pero con proporciones humanas. Aquella cosa asomó solo la cabeza inicialmente, como con curiosidad o cautela. Tenía la cara arrugada, profundamente arrugada, como una pasa humana. La piel se veía curtida, oscura, llena de surcos profundos. Estaba cubierta de verrugas de diferentes tamaños, algunas grandes y abultadas, especialmente alrededor de la nariz. Y hablando de la nariz, era exageradamente grande para el tamaño de su cara. Una nariz bulbosa, desproporcionada, que dominaba sus facciones. Sus ojos eran muy abiertos, muy redondos, como sorprendidos o asustados. Ojos oscuros que reflejaban nuestras luces. Llevaba algo puesto, como tepla burda, tal vez yute o algo similar. Era difícil distinguir claramente los detalles. Cuando nos vio a todos ahí parados mirándolo fijamente, cuando nuestros ojos se encontraron con los suyos, se notó claramente que él también se espantó. Su expresión cambió a terror puro. No gritó, no hizo ningún ruido vocal. Solo se metió de golpe hacia atrás, desapareciendo entre la hierba con un movimiento rápido. Y entonces la parcela completa comenzó a moverse de nuevo, pero ahora con una velocidad impresionante, increíble para algo tan pequeño. Se veía perfectamente cómo la hierba se abría rápido, formando un camino visual, alejándose directo hacia el fondo de la parcela, sin desviaciones, sin zigzaguear, en línea perfectamente recta.
como si estuviera corriendo por un sendero invisible. La velocidad era imposible para algo de ese tamaño. Era como si estuviera volando a ras de suelo. Todos lo vimos claramente. No hubo duda. No fue una ilusión óptica. No fue la luz jugando trucos. Nadie gritó en ese momento. Nadie corrió. Solo nos quedamos ahí parados en silencio, completamente quietos, procesando lo que acabábamos de presenciar juntos. El primero en hablar fue el camionero mayor, rompiendo el silencio tenso. «Sí lo vieron, ¿verdad?», preguntó con voz ronca, necesitando confirmación. Todos dijimos que sí con la cabeza, casi al unísono, algunos verbalmente, otros solo asintiendo repetidamente. «Era un duende», dijo otro camionero, el más joven del grupo, con los ojos todavía muy abiertos. Empezamos a hablar todos al mismo tiempo, comparando lo que cada uno había visto, confirmando detalles, asegurándonos de que todos habíamos visto exactamente lo mismo. Resultó que varios de los camioneros que estaban ahí esa noche nunca lo habían visto con sus propios ojos, aunque sí habían escuchado las historias de otros compañeros durante años. Habían escuchado movimientos en las parcelas muchas veces. Habían sentido presencias. Habían visto la hierba moverse sin explicación. Pero nunca lo habían visto directamente hasta esa noche. Y yo, el escéptico, el que no creía, el que pensaba que todo era broma, ahora era un testigo directo. Después de esa noche, ninguno de nosotros volvió a bromear con el tema de los duendes. Se acabaron las risas, se acabó el escepticismo. Pasaron los días y las semanas. De vez en cuando volvíamos a escuchar cómo la parcela se movía, especialmente en las madrugadas más silenciosas. A veces era un movimiento suave, como si algo pequeño estuviera caminando con cuidado. Otras veces era más rápido, más juguetón, como si estuvieran corriendo o persiguiéndose entre ellos. Conforme fue pasando el tiempo, meses y eventualmente años, nos fuimos acostumbrando extrañamente a su presencia. Ya no nos espantábamos tanto cuando escuchábamos los movimientos. «Ahí andan otra vez», decían los camioneros con naturalidad, casi con afecto, como quien habla de vecinos traviesos. Pasaron los meses y luego los años. A veces, cuando escuchábamos movimiento cercano en las parcelas, alguno de los camioneros con buen corazón aventaba un pedazo de pan que le sobraba, o algunas papas fritas, o un poco de tortilla hacia la hierba. No lo hacíamos como burla o para provocarlos. Lo hacíamos más bien como respeto, como ofrenda, como reconocimiento de que compartíamos ese espacio con ellos. Nunca más volvimos a verlo tan claro, tan de cerca, como esa primera vez. Nunca más se asomó directamente frente a nosotros. Pero sabíamos que estaban ahí. Siempre estaban ahí, observándonos desde la hierba. Curiosos, traviesos, pero en general inofensivos. Los años siguieron pasando. La ciudad creció. El desarrollo urbano llegó eventualmente a esa zona. Las parcelas se vendieron una por una. Llegaron las máquinas, talaron toda la hierba, pusieron cimientos, levantaron casas de interés social, pusieron bardas de bloc, pavimentaron calles nuevas, instalaron alumbrado público moderno. Hoy en día ya no hay hierba alta, ya no hay oscuridad como antes, ya no hay esos espacios salvajes donde cosas extrañas podían habitar sin ser molestadas. Y desde que todo eso cambió, desde que la civilización conquistó completamente ese espacio, nunca volvimos a ver nada. Nunca volvimos a escuchar los movimientos en la hierba que ya no existe. Los duendes se fueron, o se escondieron tan profundo que ya no podemos percibirlos. O tal vez se mudaron a otros lugares todavía salvajes, todavía oscuros, donde pueden existir sin interferencia humana. Sin embargo, yo me acuerdo perfectamente de esa época, de esas noches especiales en los años 90, de esa época tan rara, tan tranquila, tan llena de misterio, tan mística. Porque uno piensa, especialmente viviendo en ciudades modernas rodeados de tecnología, que esas criaturas no existen, que son solo cuentos viejos, folclor, superstición de gente ignorante. Pero si no existieran, si fueran solo invención,
¿Por qué hay tantas historias sobre ellos en todas las culturas del mundo? ¿Por qué todos los pueblos, desde los más antiguos hasta los más modernos, tienen relatos de pequeños seres que habitan los márgenes de nuestro mundo? ¿Por qué yo lo vi con mis propios ojos esa noche? ¿Por qué lo vieron conmigo 5 camioneros más, todos al mismo tiempo? No tengo todas las respuestas. No entiendo completamente qué son o de dónde vienen. Pero sí sé una cosa con certeza absoluta. Existen. Los duendes existen. Y tal vez, solo tal vez, todavía están ahí afuera en los pocos lugares salvajes que quedan, esperando la noche, viviendo sus vidas secretas justo al borde de nuestra percepción. Y bueno, amigos, ahí lo tienen. 5 historias que espero les hayan puesto la piel de gallina. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su favorita? Déjenme saber en los comentarios, amigos. A mí personalmente la del anciano en la carretera me tiene todavía pensando. Miren, la realidad es mucho más extraña de lo que queremos admitir. Y los vendedores ambulantes, la gente que trabaja de noche en las calles, ellos saben cosas que el resto de nosotros nunca veremos, porque ellos están ahí afuera cuando cae la noche, cuando las calles se vacían, cuando las cosas que se esconden en la oscuridad deciden salir. Así que ya saben, amigos, la próxima vez que vean a un vendedor ambulante trabajando tarde en la noche, denle las gracias, porque ellos enfrentan cosas que ustedes ni se imaginan. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio con más historias que les van a quitar el sueño. Cuídense mucho ahí afuera, amigos. Y si van a caminar solos de noche, bueno, piénsenlo 2 veces. Hasta la próxima. Chao, amigos.